capítulo 50, versículos del 15 al 26. Cuando los hermanos de José vieron que su padre había muerto, dijeron: quizá José nos guarde rencor y ciertamente nos devolverá todo el mal que le hicimos. Entonces mandaron a decir a José: tu padre dio órdenes antes de su muerte diciendo: así diréis a José, te ruego que perdone la transgresión de tus hermanos, y si pecaron, pues te pagaron con mal, su pecado, pues te pagaron con mal, y ahora te rogamos que perdones la transgresión de los siervos del Dios de tu padre. Y mientras hablaban con él, José lloraba. Entonces sus hermanos fueron y se postraron delante de él y dijeron: henos aquí por esclavos tuyos. Pero José les dijo: no temáis, pues acaso estoy yo en lugar de Elohim, es decir, en lugar del Señor. Aunque vosotros pensasteis mal contra mí, Elohim lo encaminó para bien, para hacer como en el presente, para mantener vivo a un pueblo numeroso. Así pues, no temáis, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros pequeños. Luego los consoló y les habló al corazón. Habitó José en Egipto, él y la casa de su padre, y vivió José 110 años. José vio a los hijos de Efraín hasta la tercera generación, también los hijos de Maquir, hijos de Manasés, hijos de Manasés, y nacieron sobre las rodillas de José. Después dijo José a sus hermanos: yo voy a morir, pero Elohim ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró dar a Abraham, a Jacob, a Esaú, a Isaac. Entonces a Isaac y a Jacob. Entonces José hizo jurar a los hijos de Israel diciendo: Elohim ciertamente os visitará, entonces haré subir mis huesos de aquí. Y murió José a la edad de 110 años, y lo embalsamaron, y fue puesto en el ataúd en Egipto. Ya no hace mucho tiempo hablamos acerca de este mismo texto, pero no vamos a repetir las bondades de José. Vamos a descubrir también esas bondades, pero al mismo tiempo, como ser humano, es importante esto. Decía la semana pasada que no debemos sacralizar a los hombres del Señor, a los profetas que fueron antes que nosotros, y mucho menos a nadie. Nosotros los evangélicos hemos dado a sacralizar algunos grandes hombres que posiblemente no seamos humanamente hablando todos justos con ellos. Quizá esos hombres sean más de lo que nosotros pensamos, sino pensar que al único que debemos dar gloria es a nuestro Señor Jesucristo. Cualquier hombre, por grande que sea, por sabio, jamás llegará al mínimo exigible por el Señor. Tenemos esa influencia católica romana a falta de santos, de esas referencias. Tenemos a los grandes santos evangélicos. Pero aquí, como en la Escritura, aquí
encontramos que en realidad todo lo que estamos viendo, tanto el domingo pasado con Jacob como con otros, eran hombres como nosotros, sujetos, como dice el Señor, pues a las mismas cosas que nosotros, a los mismos pecados y a las mismas inquietudes que nosotros. Y así lo vemos, como estos grandes hombres tenían muchas deficiencias, porque lo que se trata es de dar la gloria a Dios y a su Hijo Jesucristo. A pesar de todo lo que sus hermanos le llegaron a hacer, José, vemos en su palabra cómo sale más que vencedor en estos versículos que hemos leído. Tratan la actitud de José para con sus hermanos. Yo no sé si nosotros podríamos hacer tal cosa, yo creo que no lo haría. Apartarte de tu familia en esa juventud en la cual los hijos aman profundamente a sus padres y los padres a sus hijos. En ese momento de transición entre la juventud y la madurez, en ese momento que José necesitaba del amor de sus padres, de su padre, y no solamente de su padre, sino también de la influencia buena, positiva de sus hermanos. Y así vemos en esta historia como él sale más que vencedor. José sale vencedor de la traición. José sale vencedor de la cobardía. José sale vencedor de la envidia y también de su propio desespero. De la cobardía de sus hermanos, de la traición de sus hermanos, de las envidias de sus hermanos. Pero es importante destacar el desespero, la reacción que como ser humano él tiene, la impotencia de verse no solamente traicionado, sino abandonado a su suerte allí en aquel pozo, y la posterior esclavitud, como veremos. Vemos también el Hijo de Dios, como José, cuando somos atacados por el mundo, cuando somos atacados en virtud de lo que proclamamos y en virtud de lo que creemos, cuando el mundo nos desprecia, nosotros también, como iglesia, como pueblo de Dios, esa maldad del mundo se convierte en victoria, se convierte en ganancia. Para nosotros debemos tener esa cosmovisión del Evangelio y de nuestra vida. No algo que está ahí, que creemos, sino también algo que en nosotros puede ocurrir. De que esa maldad de los demás, esa envidia, ese actuar mal cuando nosotros hemos actuado bien con el corazón, no siempre lo hacemos, pero cuando actuamos conforme a la Escritura, conforme a su palabra, y vemos que eso se ha convertido en todo lo contrario, ¿verdad? Que nos han dejado solos, que nos han abandonado, que han dicho cosas de nosotros que no se podría esperar. Y tenemos la convicción, tenemos el corazón abierto y sabemos que actuamos contra el hermano o contra los hermanos, al igual que José, que no había en él nada que pudiese ser hacia sus hermanos, que pudiese ser criticable. Por eso nosotros, esta historia de José, nos la tenemos que hacer también nosotros. Y también está ahí para que aprendamos, para que imitemos esa actitud que por la gracia de Dios tiene José, de perdonarlo. Cuando aquellos hombres, aquellos hermanos van a